igual quería hacer una breve reseña al ciclo de conferencias que estamos haciendo, sobre todo para ubicar la conferencia de hoy en el ciclo. La primera conferencia que vimos, la Anguera de Tolsá, allí se habló de la Anguera que conoció Tolsá de niño y adolescente, antes de ir a estudiar escultura a Valencia. En la segunda conferencia, la formación artística de Manuel Tolsá en España, se habló del ambiente artístico que había en Valencia cuando llegó allí, sus clases de escultura con José Puchol Rubio y su paso por la Academia de Bellas Artes de San Fernando de Madrid. En la conferencia de hoy, el México de Tolsá va a versar sobre el México que se encontró Manuel Tolsá una vez nombrado director de escultura de la Academia de Bellas Artes de San Carlos Borromeo, de lo que entonces se llamaba la Nueva España. Y posterior a esta conferencia habrá un paréntesis, coincidirá con los meses de julio y agosto, me refiero al ciclo de conferencias, para retomarlo en el mes de septiembre, que quedarán dos conferencias más. Una será Tolsá arquitecto y otra Tolsá escultor, y ya en el mes de octubre habrá una última conferencia y clausura que tratará sobre las relaciones actuales entre México y España, y que posiblemente la impartirá el delegado cultural de la Embajada de México en España. Bien, a continuación paso a presentar al ponente de hoy. La conferencia, el título ya lo hemos dicho, es El México de Tolsá, y la va a impartir don Vicente Ribes Iborra, que es doctor en Historia de América por la Universidad Complutense de Madrid. Y a nivel personal debo decir que me consta que es un gran conocedor de la historia de México, y no solo eso, sino que sé que es un enamorado de este país, y también me consta que conoce muy en profundidad la figura de Manuel Tolsá. De hecho, pues somos compañeros de trabajo, y gracias a él pues yo me he metido muy de lleno en el estudio de esta figura. Ha sido profesor en diversas universidades de España, de México y de Estados Unidos, y tiene en su haber alrededor de unos 20 libros publicados relacionados con la historia de España, de México y de Estados Unidos. También tiene publicaciones que versan sobre la relación de los artistas valencianos con América, y algunos libros de carácter local. Actualmente es profesor de Historia del Instituto Francesc Quirós de Canals, y sin más, pues le cedo la palabra. Bueno, muy buenas tardes a todos. Permítanme ante todo expresar mi emoción incluso por hallarme en este pueblo, con el que tantas relaciones he tenido desde hace mucho tiempo, pero en la patria de Tolsá. Ahora explicaré la larguísima relación personal que tengo con el artista enguerino. Lo vamos a ver, o voy a intentar explicarlo voy a intentar explicar las diapositivas que pasen, 100 diapositivas. Mi intervención va a durar 1 hora y cuarto. Es un poco largo, lo siento mucho, pero el porqué de esta intervención es tan larga es el siguiente. Bueno, por supuesto, cuando acabe mi intervención, si alguien quiere
preguntar alguna cosa o que amplíe alguna cosa de las que he dicho, porque iré un poco a salto de mata y un poco a prisa, esa es la pura verdad. Quería decir, pero se me ha pasado, así que, que me perdonen también el hecho de utilizar diapositivas. Parece a estas alturas del siglo XXI que lo de las diapositivas pues está, así es, mucho más que pasado. Pero ya sé que no tengo excusa, pero hay algunas diapositivas que las saqué hace muchos años. Entonces, ni siquiera me ha dado tiempo, ni lo he intentado sinceramente, pasarlas a tecnologías más modernas. Lo siento, pido mil disculpas, pero creo que vale la pena ver algunas que, a pesar de los muchos años que algunas tienen y que han pasado, merecían estar así. Y sin más dilación, vamos a empezar. La conferencia, en principio, barajamos dos posibilidades. Que se centrase en los valencianos coetáneos de Tolsá que trabajaron en México y que seguro que conoció a muchos de ellos personalmente y compartirían pan y manteles en su casa con varios de ellos, seguro. O bien dar un sentido más amplio. ¿Qué sentido tiene a veces hablar de tal personaje que evangelizó la pimería alta? ¿Dónde está la pimería alta? Es decir, me resisto a utilizar la palabra divulgativo, pero desde luego si una cosa no voy a hacer es abusar de años y nombres. Me gustaría, o al menos lo voy a intentar, explicar cómo era el México al que llegó Tolsá en la primera mitad de mi intervención, y en la segunda mitad, efectivamente, ¿por qué no?, hablar de los valencianos que estuvieron allí junto con él y gracias a los cuales, además, podemos conocer mucho de la historia de México. Algunos, no solo Manuel Tolsá, algunos de ellos escribieron páginas gloriosísimas en la historia de México, en este caso. Así que, con su permiso, voy a empezar con una especie de introducción, como digo, al tema. Voy a pasar diapositivas y, llegado un momento, al hablar de la economía, utilizaré aquí. Esta es una de las razones por las que me decidí a empezar hablando del México que conoció Tolsá. ¿Cómo era el país? Porque la verdad es que la idea que tenemos aquí de México es una idea muy estereotipada por las películas estadounidenses. Y si eso es del México más o menos actual, ¿qué no ocurrirá con el México del siglo XVIII? Es decir, la idea es ninguna. Es un ejemplo de lo que es México para los españoles. Pues caos, tiros, gente a caballo, en este caso pues federales contra rancheros, etcétera, etcétera. Hay que salir del estereotipo. México es mucho más rico, su historia, sus costumbres. Conocemos algunos personajes de la imaginería, digamos, universal de México. Pancho Villa, por ejemplo, pero poco más. Pancho Villa por las películas. Pancho Villa, que en realidad ni siquiera se llamaba Pancho Villa, Doroteo Arango. Aquí lo tenemos en la cabalgada que protagonizó entrando en Columbus. Luego, México es la única vez que un grupo de gente en son de guerra ha entrado en Estados Unidos, hasta que ocurrió lo de las famosas Torres Gemelas. Antes solamente había atacado a Estados Unidos en su propio suelo Pancho Villa. Entonces, bien, como personaje mítico, aquí lo tenemos al frente de sus dorados. Interesante su figura. Conocemos a Villa, a Zapata, por las películas estadounidenses. O también la épica de la conquista, sobre todo pues, los que hicimos bachilleratos anteriores. Oímos hablar pues, de los aztecas, de Hernán Cortés,
En fin, vamos a ver si empezamos a explicar cómo fue el México de Tolsá. Aquí, aunque parezca mentira, este soy yo. Como ven, yo también he sido joven. En mi primera visita al Palacio de Minería, eso es el Palacio de Minería de Tolsá, hace una treintena de años. Conocí a Manuel Tolsá, el apellido desde luego me sonaba, porque el apellido lo conocía de toda esta zona, sabía que era valenciano y tal, y cuando vi que en la Ciudad de México, tan renuente siempre a todo lo español, Tolsá tenía una gran avenida dedicada, me quedé un poco extrañado. Fue en este mismo viaje. Ahí nos explicaron, fuimos un grupo de profesores, algunos de ellos españoles, y nos explicaron pues el Palacio de Minería, el Caballito, en fin, algunas cosas sobre Manuel Tolsá. Ahí descubrí yo a Manuel Tolsá y poco después empecé a descubrir también la Ciudad de México. Manuel Tolsá, la Ciudad de México en su época. Es una ciudad que, como todos conocen por las canciones, pues estaba encima de una laguna. El mismo Tolsá, desde la época azteca, el mismo Tolsá ayudó a desecar, tuvo un proyecto para desecar esa laguna, proyectos de desecación de la laguna de México, los hay a centenares. En aquel momento estaba en plena expansión urbanística, que diríamos ahora, esta zona, noroeste de la población, estaban desecando sobre todo esa zona. Llegaba prácticamente, existían, cuando llegaron los españoles, 4 calzadas para entrar y salir de la laguna, de la isla que había en medio de la laguna. Claro, poco a poco la laguna fue desecándose, comenzaron a hacer más caminos, terrenos, y cuando llegó Tolsá prácticamente había tantas calles normales como canales por los que se navegaba y llegaban prácticamente al Zócalo, a la plaza central o plaza mayor, tanto se llegaba por canales como por las calles normales. Esto es el Zócalo o plaza mayor de la Ciudad de México, o plaza de armas, la mayor plaza del mundo. Es en la época de Tolsá. Aquí, en este grabado, que no sé si se ve muy bien, en este grabado coincidieron los 3 artistas valencianos, Tolsá, Ximeno y Fabregat, que fueron, digamos, de catedráticos a la escuela o a Bellas Artes, a la Academia de Bellas Artes. Se llama Zócalo todavía, es el nombre más conocido, Zócalo, más que Plaza de Armas, que va a menos cada vez esa denominación, o Plaza Mayor, que no se nombra así. Se llama Zócalo precisamente por esto. Esta balaustrada que existía y que ya no existe. El Zócalo. Y por extensión la palabra Zócalo ha dado nombre a todas las plazas mayores de las ciudades mexicanas. Cuando se habla de la Plaza Mayor se llama en cualquier ciudad mexicana o pueblo el Zócalo. No existió nunca el Caballito, este es el Caballito de Tolsá. No estuvo nunca emplazado ahí. Lo que ocurre es que el virrey Canciforte quería mostrar a la corte de Madrid, a la corte metropolitana, pues la grandeza de la Plaza Mayor de México. Entonces, bueno, pues cuanto más adorno se pusiese, mejor. Se puso ahí una réplica en madera dorada y entonces se sacó este grabado y se envió a la corte. Al fondo tienen la Catedral de México y el Sagrario. En el Sagrario también intervino Tolsá, como continuaremos viendo ahora. Esto es en la época de Tolsá, la plaza mayor, el Zócalo de la Ciudad de México, una multitud muy abigarrada, la llenaba la plaza y la llena todavía hoy en día. Y al fondo, esto es la catedral que hemos visto,
Y esto es el Palacio de los Virreyes, o actualmente Palacio del Presidente de México, Palacio Presidencial. Este es el plano del alzado del Palacio Presidencial en la época de Tolsá, con sus 4 patios. Fíjense cómo todavía conserva, en la época de Tolsá, ese aspecto de fortaleza más que de palacio. No tiene apenas puertas ni ventanas a prueba de asaltos en la parte inferior. Todavía llama la atención. Cuando llega Tolsá a México, lo voy a mencionar varias veces a lo largo de mi intervención, ese paso de la fortaleza, de lo acastillado, de lo enmurado a lo palaciego, señal de que empezaba a haber mayor seguridad. En el Distrito Federal, o en aquella época todavía Ciudad de México, México Tenochtitlán, también. Es un México en el que allí donde llegas se te clasifica por la tonalidad de la piel, las castas, en el siglo XVIII. Si eres más o menos blanco y peninsular, inmediatamente pasas muy difíciles que no llegues a la élite de la sociedad. Y en cambio, cuanto más negro eres, peor lo tienes para escalar en la escala social. Las castas, como todos ustedes saben, pues pueden ser infinitas. Las 3 razas, blanca, india y negra, pues dan infinidad de mezclas. Aquí tenemos bueno, él se supone que es español, peninsular, ella se supone que es mestiza, y de español y de mestiza da castizo. El niño se supone que es castizo, pero luego hay como infinidad de castas, como saben, de negro y blanco, mulato, que esa pues conocida, porque trabajaban como mulas, y de ahí que se les llamase mulatos, pero hay, como digo, infinidad. Lobo, cholo, salta para atrás, algunas con nombres muy indicativos de lo que suponen en la escala social, salta para atrás, más claro agua. Como digo, cuando llegué hace 30 años, descubrí a Manuel Tolsá. Y en esa explicación recuerdo que me dijeron algo de lo que me quedé muy extrañado. Vamos a ver. Fue lo siguiente: yo no soy historiador del arte. Mi aportación al mundo de Tolsá se va a centrar en 2 hipótesis que voy a desarrollar ahora. Resulta que el caballo que sirvió de modelo para la estatua ecuestre del rey Carlos IV se llamaba Tambor, y tardó 6 meses en encontrarlo, un caballo apropiado para su escultura, y lo halló por fin en la hacienda de Jaral de Berrio. Y lo primero que se me ocurrió es pensar, quizá en ese momento estaba apoyado así, estaba pensando eso: ¿cómo tardó 6 meses en encontrar un caballo en el país de los caballos? ¿Y dónde va a encontrarlo? Entonces yo no sabía dónde estaba Jaral de Berrio. Después sí, en Jaral de Berrio mi extrañeza todavía fue mayor. Una hacienda que está en los confines septentrionales en aquel momento de la Nueva España, a unos 600 kilómetros de la Ciudad de México, después de pasar por infinidad de ranchos, de haciendas repletas de caballos. Y va a encontrarlo prácticamente en los límites entre la civilización y el mundo salvaje. Recuerdo que en aquel momento me extrañó muchísimo. Después he elaborado una hipótesis que es la que les voy a exponer en estos momentos. Esto es la ciudad de Aguascalientes, unos pocos años después de que muriese Tolsá. Es de Egerton, un inglés. Y bueno, aquí está pasando esta carroza, el viático. Esto es la iglesia parroquial, la actual catedral, con 2 torres.
Este balcón que se ve aquí es el del Palacio de Gobierno actualmente de la ciudad de Aguascalientes. Dentro también hay lo que les voy a mencionar ahora. Esto ya no existe, es lo que se denominaba el mesón de nuestro amo. Y lo que quiero que, en fin, en cierto modo se fijen es en los arcos mixtilíneos que tiene y que, cambiando alguna cosa, con muy poca variedad, están dentro también del Palacio de Gobierno de la ciudad de Aguascalientes. El famoso caballito, este es el caballo al que me refería, tambor, 6 meses buscándolo. Esto es la hacienda, las haciendas que cuando en su camino hacia Jaral de Berrio debió conocer docenas, centenares de este tipo de haciendas. Esta es Ciénaga de Mata, en Jalisco, muy cerca de Jaral de Berrio. Es una parte de la hacienda solo, pero tiene 2 o 3 detalles muy interesantes, como son, por ejemplo, estos 2 edificios. Fíjense, todavía vastos, amurallados prácticamente, duros. Estamos hablando siempre del norte de la Nueva España. Es una época en la que empieza a haber seguridad en los caminos, los propietarios de estos ranchos o haciendas, que son auténticos castillos, con sus baluartes, con sus torres, sus grandes puertas bien herradas, empiezan a plantearse el cambio de aspecto de sus casonas para darles un toque más moderno. Así eran todas las haciendas, ese tipo de construcción tan sin gracia en ese momento, es decir, la estética en aquellos momentos no contaba absolutamente para nada en los confines septentrionales. Y esto es Jaral de Berrio. Esto es la hacienda de Jaral de Berrio, prácticamente vecina de la que acabamos de ver antes, pero esta sí retocada. Ha sufrido algunos retoques. Aquí, el último fue en la época porfiriana, bien claro lo pone ahí arriba, 1890. Sin embargo, yo creo que el primer retoque lo hizo Manuel Tolsá. Estas columnas de la planta baja yo creo que son de Manuel Tolsá. Ahora me explicaré mejor por qué creo eso. Estuvo 6 meses trabajando. Él conocía a los Jaral de Berrio. Los Jaral de Berrio tenían también casa en la Ciudad de México. Estuvo en las obras 6 meses de la hacienda. Y ahí fue donde buscó o hizo el modelo del caballo, del caballito, de la estatua ecuestre de Carlos IV. No es que estuviese 6 meses buscando el caballo, sino que estuvo 6 meses en la obra de Jaral de Berrio y allí aprovechó para buscar un modelo y además aprovechó también estas columnas, fíjense bien en ellas. Ahí arriba tienen 1890, el último retoque que se le hizo a la hacienda. Estos arcos mixtilíneos son del interior de la hacienda de Jaral de Berrio. ¿Cómo pudo Manuel Tolsá entrar en contacto con estos arcos que están también en Aguascalientes? Perdón, pero se ha saltado esto una diapositiva. Esta. Esto es la Plaza Mayor actual de Aguascalientes. Bueno, sí, actual. La columna está todavía. Es una columna exenta, de grandes proporciones. Esto es un grabado de la época de Manuel Tolsá. La parroquia que hemos visto antes, el mesón que les decía de nuestro amo, que ya desapareció. Esto eran las casas, eran y son las casas reales, pero ahora reconvertidas en palacio de gobierno y en ayuntamiento.
esos mismos arcos mixtilíneos que hemos visto en Jaral de Berrio están aquí dentro, y las columnas que hemos visto en Jaral de Berrio son exactamente igual que esta. Esta es mucho más grande, esta es monumental. Esta columna seguramente también salió del taller de Manuel Tolsá. Manuel Tolsá debió tener quizá el mayor taller de escultura, arquitectura, etcétera, etcétera, de la Ciudad de México, sin duda alguna. Y sin duda alguna, para él trabajarían una inmensa cantidad de artesanos. Solo así es explicable que pudiese hacer frente a las peticiones, por supuesto, un nombre tan famoso, le lloverían las peticiones de los Jaral de Berrio, del ayuntamiento, del municipio de Aguascalientes, para que hiciese alguna cosa. Además, hizo también, igual que este monolito, hay uno plenamente documentado de Manuel Tolsá, que ese sí ha desaparecido, en la Guerra de la Independencia desapareció, existía uno, no se conserva. Yo al menos no conozco representación suya en el camino a Toluca, desde la Ciudad de México al camino, en el camino hacia la ciudad de Toluca. Pero yo creo que aquel, si se conservase, y este, deben ser muy parecidos. Y en todo caso, tanto el retoque de la hacienda de Jaral de Berrio como este monolito, sin duda alguna, pertenecen, bajo mi punto de vista, a Manuel Tolsá. Algún día se hallará el documento pertinente. Vamos a ver. Este es el México, o la Nueva España, el virreinato de la Nueva España al que Tolsá llegó. Un México mucho más grande que el actual, desde luego. Prácticamente Estados Unidos le arrebató la mitad del territorio en 2 o 3 etapas sucesivas. Aquí solamente se aprecian 2. 1836, lo de Texas, que todos ustedes conocen por la película El Álamo, por ejemplo. Después lo veremos, El Álamo. O después toda una extensa zona, el año 48, cuando se descubre oro en California, y lo que hasta entonces no valía nada, era un terreno desértico. A partir de ese momento pues pasa a tener una importancia excepcional, y todo eso se le arrebata también, e incluso hay después, lo que pasa es que aquí no aparece en el mapa, la Gats d'Empúries o Contra de la Mesilla, un pequeño territorio aquí, ese comprado más o menos a la fuerza. Este es el México al que llega Tolsá, el virreinato de la Nueva España, pero me quedo corto con este mapa, porque dependiendo del virrey de México, que era uno de los 4 virreinatos que existían en la época de Tolsá, dependiendo del virrey de México estaba también la isla de Cuba y las Antillas. Nunca se entendieron muy bien el gobernador de Cuba y el virrey de México, quién tenía más potestad sobre Cuba, pero eso es otra historia. El virrey de México en principio era la máxima autoridad. Y por aquí continuaba estos Texas. Luisiana fue española a partir del año 1764, por lo tanto tendría continuidad por aquí. Y Luisiana, cuidado, que no tiene nada que ver con la Luisiana actual. Luisiana por el norte llegaba hasta el Canadá. Y después, a través de Luisiana, se empalmaba también con otro territorio español, la Florida. Es decir, todo esto, desde la Florida, que era mucho más que la Florida actual, también era pues Alabama, Tennessee, todo esto. Por aquí vendría la talla del virreinato de la Nueva España. ¿Cuál era la economía mexicana de la época de Tolsá? México y España se pasaban los años esperando la llegada de la flota de Indias. La flota de Indias durante 300 años, en el mayor ejercicio de puntualidad que el mundo ha conocido, puntualidad hispánica, la más puntual del mundo, durante 300 años, un año tras otro, salían desde Sevilla, los 2 primeros siglos, y desde Cádiz, en la época de Tolsá, por esta época, a principios del verano, por esta época, se juntaban todos los barcos que hacían la carrera de Indias.
Si no salían ahora, ya no podían salir, porque después los alisios, los vientos alisios, que son los que soplan de los trópicos al Ecuador ahora, por esta época, simplemente tenían que poner las velas y los alisios los llevaban hacia Cuba. Cuba era la primera etapa. Llegaban, esto es la ciudad de La Habana, en la época de Tolsá, con su resguardo de tierra y su magnífica bahía resguardada por castillos inenarrables, el del Morro, el de los Tres Reyes Magos, el de la Real Fuerza. En aquella época hasta los mismos nombres que poníamos eran bonitos. Cuando llegaban normalmente a La Habana, pero podía también llegar a Santiago de Cuba, pero normalmente era a La Habana. Esa era la primera etapa. Hasta ahí navegaban todos juntos y a partir de La Habana o de Cuba se separaba la flota de Indias en dos flotas. Que continuaba denominándose la flota de Indias y la que pasaba a denominarse los galeones de Indias. Los galeones de Indias, para acabar con ellos, llegaban a Cartagena de Indias y de ahí, mediante ferias una tras otra, centenares de ferias, cuando se acababa en un pueblo se continuaba en el siguiente, los productos españoles o europeos llegaban hasta el virreinato del Perú, atravesando selvas, ríos, marjales y de todo. Por aquí, los que continuaban por aquí, si no eran interceptados por piratas, cuidado con los piratas, se han dicho y se dicen, claro, muchas tonterías, tienen mucha más fama de la que realmente merecen. No tenían nada que hacer, ni de hecho lo intentaron frente a la flota de Indias. Picoteaban algún barco que se le rompía algo y se quedaba rezagado o algo así. Y desde luego se ha magnificado algún asalto que hicieron, por ejemplo, que sí tomaron en el 62 La Habana o tomaron Cartagena de Indias, pero estamos hablando de 300 años. Y prueba de ello, de que los piratas no tienen absolutamente ninguna importancia, es que el único pirata que efectivamente copó toda la flota de Indias, se hizo con toda la flota de Indias, ese lo desconoce todo el mundo. No salen las películas, no se han hecho películas sobre él. No es Drake, no es Hawkins, a mí me da lástima, porque pues, un trabajo bien hecho, aunque sea pirata, es decir, si lo llegan a pillar, lo hubiesen colgado del palo mayor, como debe ser. Pues pilló él toda la flota de Indias, un holandés, Piet Hein, no lo conoce nadie. No solían, eso una vez en 300 años, no solían interceptar. Aquí tenemos una lucha entre piratas y un asalto a una ciudad española en América. Lo bien cierto es que se llegaba a Veracruz sin mayor contratiempo, al fuerte de San Juan de Ulúa en Veracruz. Ahí llegó también Manuel Tolsá. Las mercancías que llegaban ahí desde Veracruz subían el altiplano por ferias, Jalapa, Puebla, Toluca, México. No paraban en México, sino que continuaban hacia el norte, hacia el Saltillo y Monterrey, y de ahí se esparcían por todo el norte los productos, o bien continuaba otro ramal hasta Acapulco. Esto es Acapulco, en la época de Tolsá. En Acapulco eran 4 barracas, allí solo se podía vivir un mes. Los mosquitos, todo tipo de enfermedades. Pero era el mejor y único puerto natural de la zona. Estos son los barcos de la época, con la bandera, con la cruz de San Andrés, que era la bandera española en esos momentos, tanto para mar como para tierra, hasta que en la época de Tolsá, Carlos III, después de hacer un estudio prolijo, aprobó la bandera actual,
primero para los barcos solo, y luego ya para todo. Desde aquí no paraban aquí los productos, sino que continuaban con un barco al año, el galeón de Manila, nao de Acapulco o nao de la China. De cualquiera de las tres formas se llamaba un galeón, que salía también puntualmente todos los años desde Acapulco hasta Manila, que era un viaje mucho mayor que este. Es decir, si nos fuésemos llegaríamos prácticamente hasta allá. Y ni siquiera paraba ahí, porque antes, desde la China, habían llevado a la isla Luzón, a la ciudad española de Manila, los productos de la China que después, ¿cuáles eran? Pues porcelanas chinas, mantones de Manila. Los mantones de Manila no eran de Manila, eran de seda china, llegaban de Manila. Bueno, todas estas rutas comerciales, después se hacía el tornaviaje. Todo al revés, todos los pasos que hemos dado al revés, hasta otra vez España. ¿Qué comerciaba México? Bueno, a partir de hay un antes y un después de los Borbones. A partir del siglo XVIII, de la época borbónica, esto es una reproducción, como saben, de la batalla de Almansa, en la que se entronizó, como saben también, el primer Borbón, Felipe V, un magnífico rey. Sí, es cierto, quemó la ciudad de Játiva, no solo Játiva, los usos de él ni se enteraba. Los usos de la guerra en esos momentos hacían que se quemase la ciudad que quisiesen. Quemaron también Manuel, quemaron también Villarreal, sin salir de tierras valencianas. Y dentro de la época de los Borbones, don Bernardo de Gálvez fue el que puso orden en la economía mexicana. Estoy seguro de que Bernardo de Gálvez llegó a ser virrey de México, y Manuel Tolsá se conocían perfectamente, compartirían pan y manteles muchas veces. La verdad es que llegó por enchufe, porque antes estaba su tío y su padre, don José y don Matías Gálvez, que lo enchufaron. Pero los tres personajes de una valía increíble. Él fue antes que virrey de México, gobernador de Luisiana, y después murió en México, en la Ciudad de México, muy joven, a los 42 años, muy poco después de tomarse este retrato. Y, en fin, él fue el gran organizador de la economía mexicana. Esta diapositiva se ve algo borrosa, estoy seguro, pero se trata del laboreo del tabaco. Uno de los pilares de la economía mexicana, el tabaco. De ahí participábamos también los valencianos de aquí. Es decir, antes en la zona de Alcoy todos ustedes han utilizado, bueno, todos ustedes, los mayores, yo soy de los mayores, pero yo me acuerdo perfectamente, quizá todavía exista, papel de fumar, de los Santonja, de los Abad, alcoyanos. Papel de encigarrar de Alcoy. Nace en la época de Tolsá para plegar los tabacos mexicanos. El tabaco hecho en México fue Gálvez precisamente el que quiso que se hiciesen fábricas papeleras aquí en Alcoy. Y así dejaríamos de comprarlo los Cuartino de Génova. Es el proteccionismo de la industria borbónica. Entonces teníamos tabaco, teníamos papel, el tabaco. Otra cosa que exportaba hacia la metrópoli México, la grana o cochinilla, es un insecto como un pequeño caracol, como todos ustedes quizás sepan, que da un tinte rojo, es utilizado para teñir la ropa de rojo. Aquí no existe. Y todas las flotas traían, en la época de Tolsá, es la grana o cochinilla tinte. El ágave azul, el tequila. El ágave azul es de donde se saca el tequila, pero no solo el tequila, el colonchi, el tecuino, muchísimos otros destilados, o aguardientes. No se exportaba hacia acá el tequila en aquella época. El tequila hace 10 años aquí apenas se consumía. Mucho menos en la época de Tolsá, pero de aquí hacia allá sí que se exportaba vino y se exportaba aguardiente.
y los aguardientes autóctonos hacían la competencia al vino español o al aguardiente español metropolitano, porque en aquella época tan españoles eran los mexicanos como nosotros. Y hubo varias prohibiciones de que en México se destilasen aguardientes para proteger los aguardientes peninsulares. El maíz. Trigo poco, reservado a las clases, digamos, a los españoles. Los mexicanos, pues fíjense, en los restaurantes mexicanos comen con lo que ellos denominan tortillas, que son estas tortillas de maíz, aunque también las hay de harina actualmente. Antes eran de maíz, que se guardaba en las alhóndigas o almudines, a prueba de asaltos de gente hambrienta. Claro, época de escasez. Esto es la alhóndiga de Granaditas, en Guanajuato. Ahora nos referiremos más a Guanajuato. Esta alhóndiga era la más fuerte de México en la época de Tolsá. Aquí murieron, en la época de la independencia, varios conocidos de Tolsá. Murieron 220 españoles. Murieron, los mataron, vilmente asesinados, eran mujeres y niños y viejos, población no combatiente toda ella. En la alhóndiga de Granaditas, en Guanajuato, fue una acción vil del cura Hidalgo, el promotor de la independencia, el gran héroe de la independencia mexicana. La economía mexicana, cómo no, las haciendas, el mundo rural. Esta es una hacienda, la hacienda de Peñuelas, vista desde el aire, pero como las hay a centenares, con sus diversas dependencias, trojes, almazaras, los patios, los diversos patios donde se vivía de servidumbre y por los que se accedía desde luego al patio principal o patio señorial, y también las iglesias, las grandes iglesias de las haciendas y ranchos mexicanos, a veces muy desproporcionados, que costaron un gran esfuerzo de hacer para lo que daba de sí esa hacienda o ese rancho. El Palacio de Minería, visto por dentro, como ya conocerán, obra de Tolsá en un grabado del siglo XIX. Pero ahora me voy a referir a la minería novohispana. El principal producto no era como el maíz para el autoconsumo o los diversos aguardientes, el principal producto de exportación de México hacia acá, hacia la metrópoli, pero cuidado que aquí también era la plata. En México están todavía la plata mexicana, es sin duda alguna la mejor del mundo. Plata de Zacatecas, la plata de Guanajuato, ahora continuaremos viendo la ceca de México, las mejores monedas españolas de esa época, sin duda alguna son las mexicanas. No importábamos, esto es muy importante, no es que les quitásemos la plata, como la gente ignorante suele decir, ni aquí a Enguera no llegó ni un duro de plata, es decir, era todo para el rey, y el rey se lo gastaba pues, en los barcos que hemos visto, en las empresas exteriores, en Nápoles, es como ustedes utilizan el agua de su casa. Si quieren agua, pues saben dónde hay agua, en el baño, en la cocina, de su piso. Todo esto eran pisos que tenía el rey de España, todo era suyo, del rey, y el rey sacaba de cada una de las dependencias de su casa o de sus casas lo que quería o lo que había. ¿Qué tenía Valencia? ¿Plata? No, de aquí no sacaba plata, de aquí sacaba hombres para el ejército. ¿Qué había en México? ¿Hombres para el ejército? No, la mayor parte de ellos eran indígenas con una españolidad cogida con alfileres. ¿Qué había? Plata, sacaba plata. Era suya, era su plata. Y la del Perú exactamente lo mismo. No era nuestra. Palacio de Minería. Ahora eso sí, la minería de la Nueva España en el siglo XVIII era algo extraordinario. Había unas haciendas
esta que hemos visto era dedicada a la explotación agrícola, pero había otras haciendas que eran destinadas al beneficio de la plata. La plata, tal como salía de las minas, se llevaba a los patios de las haciendas y allí se amalgamaba con el mercurio para separar la mena de la ganga. España en aquellos momentos tenía la mejor plata, la mexicana y peruana del mundo, y tenía también las mejores dos minas de mercurio necesario para el beneficio de la plata del mundo. La de Huancavelica, en Perú, que se bastaba para la plata peruana, y la de Almadén, para la plata mexicana. Y continuamente salían barcos, azogues, que se llamaban los barcos, llenos de azogue, de mercurio, para el beneficio de la plata mexicana. De ahí la importancia del Palacio de Minería. Y en aquellos momentos la principal mina mexicana estaba en Guanajuato. Esta es la plaza de San Andrés, de la ciudad de Guanajuato. Guanajuato, que significa ciudad de ranas, entre montañas, es una ciudad que todavía, bueno, es digna de verse, está toda perforada, todo el subsuelo. A Guanajuato no se llega por carretera, pero las carreteras son todas inferiores. En las calles están en el subsuelo, son antiguas minas, Guanajuato. Aquí tienen Guanajuato, plano, y la principal mina, la mina de la Valenciana, en las afueras de Guanajuato. La principal mina de plata en esos momentos en todo. La entrada a la mina, 1760, todavía existe, se puede entrar. Los típicos edificios de la zona norte, todavía es la mina, edificios de cablestantes, con su aspecto defensivo. Fíjense la fortaleza de los contrafuertes, ni ventanas ni puertas, a prueba de asaltos de indios salvajes, de indios remontados, que había muchos todavía por la zona. La iglesia de la mina, la riqueza, de ahí salió, de ahí salía, y este es el retablo, el magnífico retablo dorado con pan de oro de la iglesia de la mina de la Valenciana. De estas minas salía o bien la plata con la que se pagaba directamente a Tolsa, o bien indirectamente, porque las haciendas que estamos viendo, Jaral de Berrio, Peñuelas mismo, tenían una misión, que era producir productos agrícolas para alimentar a los mineros. Es decir, que directa o indirectamente el sueldo de Tolsa salía de aquí, de las minas, y muy en concreto de la mina de la Valenciana. En la época de Tolsa, la gran preocupación en México era la zona norte. Se había llegado hasta aquí, esta raya, y a partir de ahí se vio con gran sorpresa de que si ya era grande el país, a partir de ahí se hacía ya inmenso, inabarcable. No había españoles suficientes, no ya para ocupar eso que ni siquiera se planteó nunca, pero ni españoles, ni mestizos, ni indios. Y entonces, muy acertadamente, la preocupación de los virreyes en la época de Tolsa fue establecer, digamos, un rosario, una cadena de lo que se denominó presidios, que no tiene nada que ver con el presidio cárcel actual. Esos presidios eran los lugares que protegían la retaguardia. Tucson, Bahía del Espíritu Santo, y a partir de ahí planificar de algún modo la inmensa zona norte. Mediante tratados con los indígenas que pululaban por esa zona, apaches, comanches, algunos de ellos conocidos por las películas. Los españoles fuimos los primeros que tratamos con ellos. Y les aseguro que no tienen mal recuerdo de la época española, y que algunos de ellos presentan estos tratados firmados por el rey de España de cara a sus reclamaciones contra los actuales Estados Unidos, contra el gobierno de Estados Unidos, y además se les respetan esos tratados.
a partir de aquí solamente se subía, se organizaba alguna expedición si se tenía noticia de algún atropello cometido por indígenas respecto a algún español o hispanizado, o de que existiesen por ahí algunas tribus hostiles, o de que, y eso era lo peor, lo que más se temían los españoles de aquella época, apareciese por ahí alguna potencia hostil europea. En la época de Tolsá empiezan a aparecer potencias europeas por ahí, o al menos gente. Esta es la frontera entre Texas y Luisiana. Ya hemos dicho que Luisiana fue a partir del 62, es decir, en la época de Tolsá era española, pero su población era francesa. Se guarda un magnífico recuerdo de la época española en Luisiana, de gobernadores probos, rectos, serios, con la doble frontera, Natchitoches y Nacogdoches. Nacogdoches y Natchitoches, los dos pueblos o fuertes a un lado y otro de la Luisiana. Y por ahí había franceses, por lo tanto era peligroso. Si Francia... Hubo problemas al principio para ocupar la Luisiana, los franceses no querían ser españoles al principio, hasta que llegó O'Reilly, colgó a los principales revoltosos y se convirtieron todos a una españolidad increíble en la Luisiana, incluyendo incluso la viuda de uno de los colgados, de Villiers, que se casó con un teniente español. Y por este lado el problema eran los rusos. Los rusos que habían cruzado por la península de Kamchatka a Alaska y bajaban de latitud. Después los volveremos a mencionar. Eran una preocupación. ¿Cómo han llegado los rusos? ¿Qué quieren? Hay que fomentar la colonización de California. Ahora hablaremos de ello. Estos presidios eran los que protegían la retaguardia septentrional. Esto es la iglesia del presidio de Goliat, la bahía del Espíritu Santo que he mencionado antes. Fíjense también el aspecto de fortaleza de esta iglesia, del presidio de la bahía. Y estos eran los encargados de defender esa zona norte, los denominados soldados de cuera. Estos son, además es la típica imagen del soldado de cuera, con su armamento reglamentario, la lanza para alancear, el arcabuz, la pistola de arzón, una espada y lo principal de todos, porque es la caballería ligera, como ven, tipo dragones, pero más ligera todavía y sobre todo con la cuera. La cuera es lo siguiente: los petos o las armaduras de metal por los desiertos del norte con el sol dándoles, irradiaban un calor insoportable. Entonces, pero claro, si te lo quitabas era peor, porque las flechas de los indios podían en cualquier momento acabar contigo. Entonces, el gran invento fue la cuera. La cuera eran, como es fácil presuponer, 8 capas de cuero muy fino superpuestas, que formaban ese chaleco, esa cota de malla, pero de cuero. Dejaban transpirar al mismo tiempo el cuerpo y eran muy eficaces contra las flechas de los indios. Estos soldados de cuera eran los que se encargaban de las expediciones de la zona norte. Y por supuesto los misioneros. Los misioneros fueron, sobre todo los franciscanos, más que los jesuitas y más que los dominicos. Los franciscanos fueron España, la colonización española no fue ni mejor ni peor que la de cualquier otro país europeo. No somos ni mejores ni peores. Pero la colonización española tuvo dos cosas excepcionales que no ha tenido ninguna otra colonización en el mundo. Los misioneros, que defendían a los indios mucho antes que a los españoles, por proteger al débil, como era su misión, y las leyes sabias, las leyes de Indias. Ningún otro país del mundo ha tenido leyes tan sabias con sus colonias, que no eran consideradas colonias, ni misioneros. Podrá decirse que las leyes pues, no se aplicaban a veces, en cuanto te apartabas de México no se aplicaban, de la Ciudad de México y tal. No lo sé. Eso de todo habría. Yo, desde luego, esta afirmación no se la haría al virrey Velasco, que tenía muy mal humor.
yo no le hubiese dicho, no, señor virrey, es que las leyes no se cumplen. ¿No se cumplen? ¿Cómo que no se cumplen? Los misioneros, y sobre todo los que iban por zonas septentrionales, pues se exponían al frecuente martirio. Hay centenares, por no decir miles, de representaciones de martirio. Entramos en un misionero que tenía cierta fama, ya había muerto cuando llegó Torsá, valenciano, José Pascual, jesuita, de la Alcudia, de Crespins. Este evangelizó la Tarahumara. Los indígenas tarahumaras todavía son en algunas zonas muy belicosos. Entrar en algunas zonas de la Sierra Tarahumara, hoy, siglo XXI, puede ser muy comprometido, mucho más, infinitamente más, en la época de Pascual. Aquí tenemos una foto de un tarahumar de hace unos 20 años. Estos son dos gobernadores con la vara de mando de la Tarahumara. Pascual todavía escribió sus experiencias, su ánima, ¿no? Todos los misioneros escriben sus experiencias a la fuerza, ¿no? Es obligatorio. Entonces, escriben muchas cosas todavía. Los primeros libros de etnografía y de filología de las diferentes lenguas indígenas, filología en serio, de filología y de etnografía, los escribieron los misioneros españoles. Aquí, este no lo conoció tampoco Torsá, pero de oídas tenía muchísima fama en México cuando llegó Torsá. Fray Antonio Margil, de Jesús, era de la ciudad de Valencia, franciscano. Este es uno de los personajes más bárbaros en el sentido de inhumanos, de increíble, con unas gestas inenarrables, que desde luego yo conozco a pocos personajes como él. Ahí lo tenemos caminando. La primera vez que subió a caballo fue ya a punto de morir. Siempre fue caminando. Y caminando era con su bordón, su cayado a un lado. Este es el itinerario que hizo andando varias veces en su vida. Iba desde la Nicaragua actual hasta la frontera con Luisiana. Solamente este último tramo fue el que hizo al final de su vida a caballo. Todos los demás lo caminó varias veces. Todavía tiene muchísima fama, en México. Es amplísimamente conocido a nivel popular y también en Texas. Es decir, en Valencia desde luego no. Estos son los bordones, los callados. No llevaba nada, nunca. Caminaba de noche para evitar los calores, de día pues estaría debajo de un mezquite, y llevaba por único equipaje alguno de estos bordones que se conservan en el convento de Guadalupe, Zacatecas, que es el fondo. Llevaba ¿dónde está? El breviario, era lo único que llevaba, el breviario, y llevaba la jícara, esta calabacita con un poco de agua colgando del bordón. Era todo el equipaje que llevaba en sus caminatas.
y comía pues lo que había: ratoncillos, serpientes, cucarachas. Al final de su vida, y además caminaba descalzo, iba descalzo. Cuando murió, es curioso, cuando murió, ya murió en olor de santidad, digamos. La Iglesia Católica lo ha declarado beato, pero no se atreve a declararlo santo, porque ya los vientos soplan ahora por el indigenismo. Entonces declarar santo a un español ahora que trabajó en América no está bien visto. La Iglesia Católica prefiere en estos momentos declarar santos a gente que tenga más, no sé, mercado entre la población indígena hispana americana. Al final de su vida, cuando murió, ya digo, en olor de santidad, le cortaron para guardarlos, ahora no se conserva, la planta del pie. Caminaba descalzo, 2 dedos de caños. Es decir, los pies los tenían encallecidos y le cortaron la planta del pie y los caños. La planta del pie, 2 dedos de caños. La colonia del Nuevo Santander o Tamaulipas, de ahí hacia Texas, las principales misiones las fundó y todavía se conservan perfectamente en San Antonio, Texas. Esta es la principal y la mejor de todas. San José y San Miguel de Aguayo, con la famosa Ventana de la Rosa, que en Estados Unidos pasa por ser la ventana barroca mejor del mundo, pero es una ventana, tiene su gracia, pero no es nada del otro mundo mirándolo desde el punto de vista hispánico. San Juan de Capistrano, también en las afueras de San Antonio, Texas. San Francisco de la Espada. Estas misiones son las que fundó Margil, son el embrión de la actual ciudad de San Antonio, Texas. Estas y esta, el Álamo, San Antonio de Valero. El Álamo, el famoso por la película, pero en fin, antes que fuerte en la película, allí fue donde se hicieron fuertes, en la iglesia, los insurgentes tejanos. Está enterrado en el convento de Guadalupe, Zacatecas. Esta es la lápida que explica quién fue y dónde nació y dónde murió, etcétera, etcétera. Detrás están sus restos, muy venerados. Y este es la estatua que está en el patio del convento de Guadalupe, Zacatecas. No es ni muchísimo menos la única estatua o cuadro o representación de Margil, de Antonio Margil de Jesús. Como digo, todas en América. Hemos dicho antes que el norte de la Nueva España era lo que en la época de Tolsá daba quebraderos de cabeza. A lo que me voy a referir ahora, Tolsá sí lo llegó a conocer. ¿Por qué afirmo que, vamos a ver, que levantaron acta de la comida de cuando comían? Efectivamente, no levantaron acta. Pero la Ciudad de México en aquella época, el porcentaje de españoles era ínfimo. A lo mejor habría allí, pues, españoles, porque luego otra cosa es que las castas superiores quisiesen llamarse españolas, o en fin, esas son otras historias. Españoles peninsulares, que es como debo decirlo, habría 1000, 2000, como mucho. Y entre ellos, desde luego, se conocían todos. Cuando llegaba un español a México, inmediatamente pues hacían todos por agasajarle, explicarle, etc. Pero no en la época de Tolsá, eso lo he conocido yo. Yo he conocido esperar el Jumbo de Iberia a los españoles del DF y las despedidas del Jumbo de Iberia diarias, y todavía los españoles del DF iban a la salida o a la llegada, como iban a la llegada o a la salida de la flota de Indias, a ver quién venía, quién no venía, qué novedades había, últimas... En fin, pues California en aquella época no se sabía que era una península. Desde el puerto de San Blas, aquí en la costa, en Sonora, se llegaba aquí a La Paz, Baja California, y desde aquí todo otro rosario de misiones iba subiendo con muchísimo costo, entre esas misiones alguna pagada carísima por ejemplo, los setavenses. Mañana en el Levante saldrá, un artículo mío sobre esto, sobre esta misión, San Borja. Pagada por los setavenses y los de esta comarca. Setavenses directamente y los demás indirectamente.
pagada por la duquesa de Gandía, María de Borja, en el siglo XVIII, pero, en fin, pagada por ella, pero salida del sudor de los etabenses. Iban subiendo estas misiones, pero todavía se pensaba que era una isla. No se conocía todavía, no se había llegado a ver hasta aquí. Sí se sabía, el galeón de Manila o la nao de Manila siempre había subido por aquí. Es decir, para llegar a Manila no se cruzaba así hacia Manila, sino que se subía por toda la costa mexicana, se subía por California hasta el Cabo Mendocino, y a partir del Cabo Mendocino se metía por el Pacífico hasta Manila. Pero lo bien cierto es que por tierra no se llegaba. Y Luis de Sales, que es este dominico al que me estoy refiriendo ahora y que Tolsá conocería sin duda, fue el que fundó estas dos misiones que ponían en contacto la Baja California, la península de California, con la Alta o Nueva California, que actualmente pertenece a Estados Unidos. Son estas dos misiones, San Miguel y San Vicente Ferrer. Además, este Luis de Sales, este fraile, volvió a España al final de su vida y escribió un magnífico libro, Noticia de las provincias de California. Esto es un mapa de California en aquellos momentos cuando se acaba de descubrir que es una península, que la Tierra continúa. Y estas son las misiones que había, este rosario de misiones. Santa Rosalía Mulegé, más o menos ricas, como ven, se nota enseguida, dependiendo del valle en el que estén asentadas. Si el valle tiene agua abundante y es un oasis, tiene agricultura, rica, si no, pobre. Nuestra Señora del Pilar, Nuestra Señora de Loreto, en la Baja California. Pues esta es la de San Borja, la que tanto dinero nos costó. Fíjense en la actualidad cómo está. No es la única que está así. Hay muchas que se acabó el agua o los indios asaltaron la misión o lo que fuese, y esta es muy importante. San Ignacio Cadacaamán, como ven, está en pleno oasis, pero no suele ocurrir esto. Lo normal es que sean, esta ya es parte de la que hemos visto antes, de Santa Rosalía. Lo normal es que vas por la península de Baja California y te encuentras este tipo de cosas. Son la mayor parte de los antiguos asentamientos o misiones. Imagínense el esfuerzo que los misioneros harían para ir caminando, subiendo por ahí sin agua. En fin, solo les contaré una cosa. Cuando yo fui, me asaltaron unos bandoleros a caballo. Es decir, ¿qué no ocurriría en la época de Luis de Sales? Esta es la última misión que él fundó, San Vicente Ferrer. Esta es una reconstrucción ideal de San Vicente Ferrer y en general de las misiones californianas. Como ven, tienen su poca cosa, ¿no? Pero también sus baluartes defensivos. El cementerio, en el cerro cercano. Y estas son las misiones, ahora perfectamente restauradas, y no tiene nada que ver con esto, de la Alta California. La Alta California, o la California estadounidense en la actualidad, es mucho más rica que la mexicana. Los valles son mucho más ricos. La calidad de las construcciones también. Es decir, bueno, y la restauración actual de las misiones que quedaron a un lado o a otro de la frontera también. Estas están perfectamente reconstruidas. De las que quedaron del lado mexicano, habría mucho de qué hablar. San Carlos Borromeo del Carmelo, San Antonio de Padua, se nota enseguida, he traído 2 o 3 para San Juan Bautista. En fin, pasamos a otro valenciano que también conoció. Este era franciscano, Fray Antonio de los Reyes, de Aspe. Fray Antonio de los Reyes fue nombrado es el primer obispo de un territorio que es mucho más grande que España. Sonora, Sinaloa, Arizona, Nuevo México, California, todo eso ocupaba su prelatura. Nada que ver con las prelaturas riquísimas españolas. Todos los territorios que le tocaron a él no daban ni lo que daba ser cura de Enguera, por ejemplo. De hecho,
la sede episcopal era Arizpe, en Sonora, y él, por los ataques de los indios, en esas estaba, tuvo que trasladar la sede episcopal a Álamos, Sonora, bajar un poco de latitud para estar más protegido. Pero no eran los indios, este era franciscano, no eran los indios sus principales enemigos, sino los españoles. Él era un defensor de los indios. Y hasta tal punto los defendía, venía a decir algo así, es cuasi textual, de que los españoles eran la plaga y langosta de los indios. Y tuvo que pedir protección, y llevaba 2 guardaespaldas, para que lo protegiesen de los españoles. Lo amenazaron de muerte. Álamos, Sonora, Plaza Mayor de Álamos, la iglesia episcopal, bueno, en aquel momento la parroquia, luego ahora es la iglesia episcopal, aquí está enterrado, Fray Antonio de los Reyes. Y esta era el principal de sus logros, en Tucson, Arizona, es decir, muy al norte de esa línea de presidios que hemos visto, San Javier de Bac. San Javier de Bac, o la Blanca Paloma del Desierto, es sin duda, es posiblemente de todo, si exceptuamos California, la mejor iglesia, la más vistosa. San Javier de Bac, además está en la calle de Valencia, situada, es decir, que como ven no hay pérdida. En Tucson, Arizona. Hubo más conocidos de Tolsá. A don Juan de Miralles no lo llegó a conocer personalmente. Don Juan de Miralles fue el primer embajador extraordinario de España en Estados Unidos. El título de embajador le llegó cuando murió. Pero estuvo muy relacionado con conocidos suyos, como ahora después veremos. Esta es la lápida. Don Juan de Miralles se casó con una habanera, vivió en La Habana, se dedicaba al comercio de esclavos. Y esta es la lápida que en el actual Palacio de la Música de La Habana, que es lo que fue su casa, recuerda que esa fue en este solar, vivió el habanero, es decir, el habanero Juan de Miralles, no era habanero, era de Petrel. Lo que ocurre es que no nos preocupemos de este tipo de gente, que si no los queremos, otros se los apropiarán. Es decir, méritos les sobran por todas partes a toda esta gente. Una de mis mayores alegrías es ver la resonancia que el apellido Tolsá está teniendo aquí en Enguera. Espero que algún día, por ejemplo, Margil pues tenga la misma. Es decir, si viesen lo desértico que era esto hace 30 años, ahora me parece un auténtico oasis. Pues no era habanero, era de Petrel, igual que Tolsá es de Enguera. Miralles pagó la independencia de Estados Unidos. Es decir, esto es Washington cruzando el Delaware, el río Delaware, en la noche de Navidad, para sorprender al ejército inglés, que estaba celebrándolo. Nunca esperaba que el ejército de Washington, muerto de frío, cruzase el Delaware. Como ven, hay témpanos por todas partes, todo lleno de hielo. Pero no contaba con la ropa de Alcoy. Toda la ropa que llevaba era valenciana. No contaba con los 6.000 sables, incluidos de Washington. No eran valencianos, eran alemanes, pero comprados por Miralles en Alemania, y sorprendieron a los ingleses, y a partir de ahí se independizó Estados Unidos. Recuerden que los primeros dólares se llaman dólares españoles. Este es un dólar del estado de Rhode Island, Spanish Miller Dollars, dólares de la ceca española. Este es de Filadelfia, hay muchos, todos los estados. Este es don Francisco Bulini. Don Francisco Bulini fue gobernador interino, era de Alicante, de Luisiana, y él canalizó a través del Mississippi y del Ohio parte del dinero destinado a los estadounidenses. Esta es la casa de Miralles en Filadelfia, con su otro cartel, pagado por el Estado español, con faltas de ortografía, inexactitudes, etcétera, etcétera. Sin comentarios. La casa donde murió Miralles era la mansión Ford, donde estaba que la viuda Ford puso al servicio de Washington. Washington y su esposa, Martha Washington, dormían aquí, y Miralles dormía aquí.
esto es un vestíbulo. Ahí murió, precisamente, de frío. O sea, una pulmonía que antes en esta habitación murió Miralles, y el que era su secretario, que es el que conoció, sin duda, a Tolsá, era Paco Rendón. Bueno, esto es la iglesia del Espíritu Santo de Cuba, de La Habana, donde enterraron a Miralles. Es decir, de Filadelfia, de Morris, de ahí donde murió en el campamento de Morristown. De Morristown lo enterraron, estuvo 2 meses enterrado allí, con doble caja de madera y de metal, y todo lleno de pedrería, y con guardia, con 2 soldados estadounidenses vigilando el cementerio, su tumba. Estaba lleno, lo enterraron repleto de pedrería, colgantes, oro y tal, como correspondía a un embajador de España en aquellos momentos. Y estuvo, a los 2 meses de sacarlo, lo sacaron en un barco suyo, de los de su flota, lo llevó a La Habana y estuvo enterrado en la iglesia del Espíritu Santo. Ahora, no hace falta que vayan, que ahí no hay nada, está todo saqueado. Zacatecas. Zacatecas era la otra gran ciudad minera de la Nueva España. El Cerro de la Bufa, así tal como suena, es decir, vejiga, en valenciano o catalán, nadie sabe por qué. Algunos piensan incluso que es vizcaíno, la principal ciudad minera de México. Las minas de la época de Tolsá eran la valenciana de Guanajuato y la de Zacatecas. Todavía la mina del Real de Ángeles de Zacatecas, a cielo abierto, es la principal mina de plata del mundo. Y ahí fue destinado, muy a su pesar, el que fue secretario de Miralles, Paco Rendón. Francisco Rendón fue destinado, he dicho muy a su pesar, pero fue como intendente de la ciudad de Zacatecas, de la ciudad más rica de la Nueva España. Este era su palacio. Ahí vivió él era el dueño. El dueño era el Estado, pero él era el intendente. A pesar de todo, no le gustó Zacatecas. Conoció, además tiene otra cosa en común con Miralles. A los 2 les sorprendió la insurgencia. Esto es actualmente el antiguo palacio este de la fotografía de principios del siglo XX se quemó. Y lo único que quedó fue el retablo, la fachada retablo. Esta fachada retablo que actualmente la han trasladado y es la puerta, digamos, de acceso al Congreso del Estado de Zacatecas. Es todo lo que queda de lo que fue el Palacio de Rendón, que además tuvo en común con Tolsá la amargura del final de su vida. Es decir, precisamente cuando son viejos los dos, llega la Revolución de Independencia y pasan a ser de mexicanos tan mexicanos como cualquier otro, a ser unos indeseables españoles, gachupines, en fin, mala época la de la independencia, a pesar de que solo habían hecho el bien en México. Los dos piensan en ¿qué hago? Bueno, casados con mexicanas, además. Volvemos a España, aquí no nos quieren, y si nos matan. Y los dos, la insurgencia les dio un mal final, un final no se lo merecían. Y por último, ya no queda nada, es otro valenciano, Tomás de Súria. Tomás de Súria fue dibujante de una famosísima expedición, Malaspina. La expedición de Malaspina fue enviada hacia el norte para ver, por California hacia arriba, pero llegó hasta Alaska, a ver qué había por allí. ¿Había rusos? ¿No había rusos? ¿Qué árboles había? ¿Qué indios había? Y como no había cámaras de fotografiar, todas estas expediciones, las mejores, tienen mucha fama las inglesas, como todos ustedes saben, ni punto de comparación con las españolas, pero las españolas no las conoce nadie. Es decir, Cook, hombre, Cook, sí, qué famoso. Malaspina, el dibujante Tomás de Súria. También conoció a Tolsá, porque además era el dibujante de la expedición, artista. Los dibujos que tomó de esta expedición. Llegaron a la bahía de Nootka. Estos son le pasaron 50.000 aventuras, escribió un diario de su viaje con estos indios.
Esto es, se conserva su cuaderno de dibujo y de tal en la Universidad de Yale, un diario que escribió también. Este era el jefe, dice que llevaban, muy al norte, llevaban un dedo de grasa, de foca, para calentarse, y de que olían mal, por lo tanto y tal, pero le pasan una gran cantidad de aventuras con estos indios. La época de Carlos III, para finalizar, el escudo de la España de la época, una España plus ultra, todavía, más allá, el símbolo del dólar, las dos barras, las dos columnas de Hércules, con la S de nuestra enseña, plus ultra, y, bueno, otro de los lemas de las monedas del rey nuestro señor don Carlos III, utraque unum, de dos, uno, es decir, de dos mundos, uno. Una India, el león que domina el mundo, etcétera, etcétera. En fin, como ven ustedes, una España de otras épocas. Es todo. Muchas gracias. Me pongo a su disposición.